Hola, estamos en el programa de Leyes y Justicia con el licenciado Jorge García Zavala Díez, que nos hace favor de acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por estar aquí tardes. nuevamente con nosotros. Tenemos un tema, ya ve que el licenciado nos habla de temas de actualidad, y este es un tema que ahorita está muy fresco porque acaban de pasar las elecciones en el Estado de México. Uf, así es. Y vamos a hablar pues de todas las implicaciones y todo lo que sucedió en estas elecciones, y que bueno, va a dar que hablar por varios días mientras sigan los recuentos y demás, y la impugnación que también van a interponer seguramente algunos partidos de las que ya se está hablando, ¿no? Hay varias inconformidades. Así es, doctora. Gracias por la invitación y nuevamente para hablar sobre un tema actual y vigente, porque apenas acaba de pasar este sábado las elecciones en el Estado de México y en 3 estados más de la República Mexicana. Para nuestro auditorio que nos ve en el extranjero, les diremos que aparte de este Estado de México, que es uno de los estados que conforman a nuestra federación, tenemos 3 más, que fue el estado de Nayarit, el estado de Veracruz y el estado de Coahuila, donde se llevó a cabo este llamado proceso electoral 2016-2017. Entonces, como sabemos, este 4 de junio acudieron los ciudadanos con derecho a votar a las urnas para elegir a sus representantes, en este caso a gobernador, y en particular en el Estado de México, que es el que prácticamente nos ocupa este tema. Eligieron por voto de sufragio al gobernador, que nos va a representar durante 6 años, que es lo que tiene de vigencia en nuestro país, ¿verdad? Bien, ahora, este tipo de elección que se llevó a cabo tanto en el Estado de México como en las otras 3 entidades federativas es de las llamadas tipo ordinario. ¿Por qué ordinario? Porque ya está contemplado este tipo de proceso electoral cada 6 años para elección de gobernador. Si por alguna circunstancia el gobernador electo en su momento tuviera que declinar al cargo o renunciar por alguna circunstancia que la propia ley establece, entonces estaríamos hablando de un tipo de proceso electoral no ordinario, sino extraordinario, porque sería elegir nuevamente o convocar a votaciones para elegir otra vez a un gobernador, ¿verdad? Este tipo de elecciones son pues muy importantes. Nos estamos refiriendo al Estado de México como algo especial, porque el Estado de México pues es muy grande, bastante grande. Y pues hubo un montón de inconformidades, ¿no? No podemos hablar de irregularidades porque la verdad
no nos constan. Así es. O sea, los que están diciendo Los que están peleando. irregularidades, pues son los que están peleando. Así es. Y realmente no nos constan estas situaciones porque, bueno, se ha hablado hasta de robo de urnas. Así es. Acarreos de personas. Y la verdad, a veces son cortinas de humo que los contendientes, los partidos contendientes, los partidos políticos contendientes inventan y crean, ¿eh? Pues sí. Porque, bueno, a mí me tocó ver que habían en una elección de hace años, una elección pasada, que estaban hablando de embarazo de urnas. ¿Qué quiere decir esto? Que habían puesto, depositado en la urna las boletas de más, así se les llama, embarazo de urna. Y cuando se constató, pues no existía el lugar, no existía la urna, el video pues había sido hecho, pero era un video falso. O sea, no habían existido esos hechos. Entonces, por eso, pues es bien importante hacer hincapié y diferenciar lo que están diciendo algunos partidos políticos con los hechos que realmente sucedieron. Sí, acaba usted de acotar que este Estado de México es uno de los estados grandes que integran a nuestra República Mexicana, y cabe hacer mención que de acuerdo al registro de habitantes con derecho a votar, en esta ocasión existe un padrón de 11.312.917 habitantes. O sea, estamos hablando de más de 11 millones, es un número considerado de personas que están registradas en la lista nominal con derecho a votar. Entonces, de lo que comenta que en un momento esas irregularidades, también cabe hacer mención que las casillas se integran por personal diverso, ¿sí? Principalmente de ciudadanía, que por sorteo son elegidos en base a la letra del abecedario, que en un momento se acuerde qué letra corresponde para llamar a todos esos ciudadanos que van a participar como presidente de casilla, como secretario de casilla y como vocales. Entonces, de primera mano, ese primer equipo son los que van a estar al pendiente y a representar a todos nosotros los ciudadanos en la casilla para vigilar que todo el proceso se lleve adecuado. Pero además, todavía tenemos a los demás representantes de cada uno de los partidos que están ahí presentes en la misma casilla. Entonces, estamos hablando de un equipo, ¿sí?, valga decirlo, colegiado, de diversos niveles políticos, sociales, y que no todos están al pendiente de que el proceso sea de acuerdo a como marca la ley. Es bien importante lo que está diciendo, porque por eso se dice que las elecciones en México están blindadas. Así es. Son los ciudadanos, vecinos, inclusive se conocen, vecinos de la zona, que integran las casillas y son elegidos así, como bien lo mencionaba aquí el maestro, son elegidos así. Y también tenemos los representantes de cada partido que están presentes para, si se presenta alguna irregularidad, hay unos escritos que se llaman escritos de protesta, hay otros escritos que se llaman inconformidades y demás. Entonces, y cuando se termina la votación, o sea, todos están al pendientes de la instalación. Y cuando se termina la votación, acompañan al presidente de casilla y a los integrantes de la casilla a llevar las cajas en donde se meten los votos, hacen el conteo de votos ahí entre ellos, todos están al pendientes del conteo, y ya después
los acompañan a los consejos, no se van solos, los paquetes electorales se arman y no se van solos. Entonces, por eso se habla de elecciones blindadas, porque hay muchos ojos viendo todo este mecanismo en el que se cuida muchísimo la elección. Esto lo digo y qué bueno que lo trajo a colación y es muy importante, porque así pues se puede ver que muchas de las pantallas de humo que ponen los partidos inconformes con los resultados son eso, humo, porque no es verdad, todos están ahí viendo que se lleve la elección en un proceso de certeza, de transparencia, de exactitud. O sea, la certeza es muy importante para estas elecciones, o sea, para todas las elecciones en México, y nuestro país ha sido ejemplo en otros países del mundo para elecciones. Eso es bien importante porque aquí pues hay partidos, no digo nombres, que desacreditan y si no les parece el resultado de inmediato dicen fraude. Así es. De inmediato dicen fraude electoral. Pero estas instituciones como el INE, antes IFE, han llevado un proceso de evolución en nuestro país. Así es. Y creo que debemos de respetar nuestras instituciones y sobre todo darles credibilidad. Así es. Esto que comenta la doctora es interesante porque si esos partidos políticos que en un momento dado están interponiendo sus inconformidades de acuerdo a cómo se llevó el proceso electoral, que inclusive argumentan que en algún momento algunos de los paquetes ya con los votos contabilizados han sido alterados y demás. Yo considero que inclusive entonces ellos están dudando hasta de su propio personal que estuvo ahí presente, porque como lo hemos dicho, el personal de casilla, aparte de estar integrado oficialmente por el presidente, por el secretario, por el vocal, que son ciudadanos que en un momento dado pues son elegidos al sorteo, y prácticamente ellos no tienen un interés, exactamente un interés así muy específico partidista, sino ellos quieren colaborar para que sean unas elecciones transparentes. Están además todos los representantes de los partidos. Entonces yo considero que cada uno de ellos obviamente ve por sus intereses personales de su partido de que las elecciones se lleven correctamente para que no haya ninguna alteración. Y otra cosa que se me olvidó decir también muy importante por la certeza y la transparencia es que en el momento que se hace el escrutinio y cómputo, poco después se les da una copia a cada uno de los representantes de los partidos para que vean exactamente los resultados. Así es. Y ellos tienen la obligación de transmitirla de inmediato a su partido. Así es. Entonces, eso nos habla de la certeza y de la transparencia que existe para blindar y para ayudar en este proceso electoral que haya tranquilidad. Desafortunadamente, pues tenemos estas situaciones de las que dicen, pues pasó esto, pasó aquello. Por ejemplo, si se llegara a comprobar el robo de las urnas, la elección en esas casillas se nulifica. Así es. Y no afecta la elección, porque las personas en general dicen, qué barbaridad, se robaron las urnas. No, pues ya están alterando. No. De inmediato, el partido tiene la obligación de presentar su juicio de inconformidad. Exacto. Y de que se verifique si realmente sucedieron los hechos, y si fue así, entonces en esa casilla en específico se nulifica la votación. Entonces no se tienen por qué las personas preocupar en un momento determinado
de que haya una alteración así de grave. Así es, inclusive las actas que avalan el contenido de los paquetes donde van ya todas las boletas contadas, van firmadas por los que tienen la autoridad en ese momento en la casilla para avalar que se hizo el recuento, y además, insisto, a la vista de todos los demás, del personal representante de los partidos, que en un momento están atestiguando que todo se está haciendo correctamente. Entonces, cuando a veces surgen todos esos comentarios en contra del proceso electoral, pues creo que en un momento nos vamos a aquello de que hay personas que no les gusta perder. Entonces, si no pierden, quieren arrebatar forzosamente una victoria que a lo mejor no existe. Simplemente no asumen su responsabilidad de buenos perdedores, ¿verdad? Pero como dicen, hay que saber ganar y hay que saber perder. Así es. Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
regresamos con el programa de Leyes y Justicia con este tema tan interesante acerca de las elecciones. Estábamos comentando fuera del aire, y bueno, es algo que a mí me consta porque yo estuve en un tiempo de asesor jurídico electoral por allá. Realmente la gente en el Estado de México, la mayoría, yo creo que más del 90% son priistas. Ahorita nos va a platicar su punto de vista muy interesante aquí el maestro de por qué subió la votación. Vamos a decir nombres, ¿no? Morena, cómo estuvo la votación con el PAN y con el PRD. Lo que pasa que hay, debido a estos pequeños conflictos que se están generando entre los partidos en la competencia de quién es el que ganó, quién perdió realmente, ya entrando en estudio se vio que el motivo por el cual el PRI, Partido Revolucionario Institucional, representado por el señor Alfredo del Mazo, que a su vez entró en coalición su partido, que es el PRI, el Verde Ecologista, el Nuevo Alianza y el Reencuentro Social. Esos 4 partidos se unieron y fueron los que en un momento dado llevaron a la victoria hasta ahorita del señor del Mazo. Bien, pero ¿cuál es el meollo del asunto del por qué en un momento dado el PRI llegó a ganar y en segundo lugar el de Morena? Si bien es cierto, Morena tomó un lugar muy reconocido, porque estamos hablando que quedó hasta ahorita va en segundo lugar, y ya todo indica que así va a quedar. En segundo lugar, ya que el PRI obtuvo un 33% y fracción de votos, y Morena 30%, o sea, hay una diferencia de 3 puntos y fracción de porcentaje en puntos, y eso fue derivado a que en las zonas urbanas de lo que es el Estado de México, efectivamente Morena tuvo cierta presencia y subió en cuanto a su plantilla de los votantes a su favor. Pero ¿qué pasó? Que en las zonas rurales del Estado de México, la mayoría de esas zonas rurales fueron priistas y el número se incrementó mucho más que en relación al de Morena. Entonces, si bien es cierto, en la zona urbana se incrementó esos votos a favor de Morena, por lógica se pensaría que esa zona urbana pues iba a ser suficiente para ganar al PRI. Pero ¿qué resulta? Que las zonas urbanas, ¿sí? El número de votantes fue mucho mayor que en las zonas urbanas, y eso fue, rurales. Perdón, en las zonas rurales fue mayor que en las zonas urbanas. Entonces por eso el PRI indica que de alguna forma hubo un mejor proyección del partido en esas zonas rurales, y Morena se concretó en las zonas urbanas. Entonces por eso fue la diferencia que hizo que el PRI hasta ahorita vaya arriba. Sí, porque ahorita pues no podemos decir resultados finales hasta que estén los resultados oficiales, pero estamos planteando la situación de por qué se está dando esta situación, ya que, o sea, hablaban de que la maestra, así le dicen, ¿no? Pues sí, es que es profesora, es maestra, así es. Iba a arrasar con Del Mazo, pero hay que tomar en cuenta que había una coalición muy importante. Sí, claro. Porque el Verde tiene gente. Así es. Alianza tiene gente. Así es. Encuentro Social. Es un partido nuevo. Pequeño, pero que sí tiene seguidores. También seguidores. Claro. Entonces, una coalición pesa. Así es. Y yo creo que sí fue grande el esfuerzo que hizo Morena, pues de estar en el segundo lugar. Sí, hizo un gran esfuerzo. Así es. Y también es importante que mencionemos que tradicionalmente el Estado de México, la mayoría de la gente es priista. Así es. Pues uno, a las personas
a pie, a las personas en automóviles, a los taxistas, les pregunta realmente, pues, cuál es el partido de su preferencia y dicen que el PRI, ¿eh? Así es. O sea, esto es una cuestión ya de tradición en el Estado de México. Creo que sí hicieron una gran labor y un gran esfuerzo y subieron bastante. No, sí, es de reconocerle que el partido de Morena, que su nombre correcto es el Movimiento de Regeneración Nacional, representado por la profesora Delfina Gómez Álvarez, prácticamente ese partido fue solo. Ahí sí no fue ni con ninguna coalición ni nada, fue solo. Y haber logrado llegar o posicionarse hasta ahorita en un segundo lugar, pues la verdad es de reconocerles que sí hicieron labor. Y lo que también fue sorprendente es que el Partido de Acción Nacional, conocido como PAN, se fue hasta un cuarto lugar. Eso sí llama mucho la atención, y que quedara abajo del Partido Revolucionario Demócrata, del PRD. ¿Sí? Entonces, que también ambos... O sea, el PRD sigue siendo fuerte. Sí, pues de alguna forma se ha posicionado. Pues se ha posicionado, aunque si nos vamos en tiempo, el partido de Morena es más nuevo, sí, que el PRD. El PRD tiene mucho más años de antigüedad que Morena. Morena apenas se habla casi de 3 años. Y 3 años en el Estado de México posicionarse en un segundo lugar, realmente sí es de reconocerles que hicieron labor. Bastante labor, ¿no? Yo creo que es muy importante que la gente sepa todo esto, porque con todas las cortinas de humo que están haciendo y desacreditando a los institutos electorales, en esta ocasión al Instituto Electoral del Estado de México, pues sí, hay algo terrible, ¿no? Porque ante la calumnia, siempre queda la duda. Así es. Y le hacen creer a las personas que efectivamente hubo malversación de votos, hubo movimientos raros y que el gobierno hizo y deshizo. Y la verdad no. Porque mejor váyanse a la lógica, ¿no? Como nosotros lo estamos haciendo. Es que aplicando, en este análisis lógico. Aplicando esa lógica que usted dice, si en un momento dado están los ojos de todos los representantes de los partidos en la casilla, en el recuento, en los propios ciudadanos, y la forma en que está llevando todo ese proceso electoral, entonces yo diría, entonces está cuestionada la intervención de esos representantes del partido, porque entonces, como dicen, ¿de qué sirvió que estaban ahí? Entonces, ¿qué hicieron? ¿No? Entonces, hasta ellos mismos, en mi opinión, ponen en duda esa presencia de sus representantes en las casillas, ¿no? Y la verdad es que son verdaderos vigilantes. Pues sí. Son verdaderos vigilantes los representantes de los partidos políticos. Ahora, tocamos el punto de los principales partidos que han ocupado el primero, ahorita, segundo, tercero, cuarto, que se han posicionado en este proceso electoral. Nada más hacer mención que no nada más ellos estuvieron en la contienda. Hubo 2 candidatos más, ¿sí?, que se registraron, entre ellos una señora de nombre Teresa Castel, cuyo partido, se registró como independiente, y su partido era Teresa Castel. Ese era su partido porque es independiente. Y luego otra persona que se registró fue el señor Óscar González Yáñez, del Partido del Trabajo, del PT. Pero recordarán que este candidato decidió declinar a favor de la profesora Delfina. Aquí lo interesante son votos, pero al final de cuentas se pensaba que lo que él pudiera contabilizar esos votos se le sumarían a ella. Electoralmente no procedió así, no procede, porque él no actuó como coalición con ella, no, sino que él fue por su partido, por su propio partido, el PT, pero él seguía apareciendo en las boletas como representante del partido del PT, y la gente que votara con él pues iba a quedarse con él. Él únicamente era ceder, declinar actuar a favor de la señora Delfina, pero no, sus votos no se los iban a sumar.
De todos modos se le iban a contabilizar a él. No, pues entonces es importante Entonces no. mencionarlo y hacer la diferencia. Así es, así es. Y también tenemos que la campaña que en un momento dado se generó para este proceso, el 3 de abril de este año y culminó el 31 de mayo. Consideramos que de alguna forma sí fue muy breve el tiempo de trabajo que tuvieron que hacer los candidatos, pues para en un momento recorrer el Estado de México en particular, y bueno, pues convencer de sus ideologías a la gente para que votaran por ellos, ¿no? Ahora, después de este tiempo o duración de la campaña, dentro de ese tiempo se generaron 2 fechas en las cuales son consideradas o se conocen como debates públicos, ¿sí? Una que fue el 25 de abril y otra el 9 de mayo. A través de los canales de televisión fueron televisados estos debates. ¿Y con qué finalidad se hace? Bueno, pues que los candidatos asistan en forma conjunta, expongan sus ideas, sus puntos de vista, y la gente en un momento vaya formando sus criterios. Muchos criticaron el proceso en el cual se llevó a cabo este tipo de evento, porque decían que realmente esto de debate, pues como que realmente no es la esencia que se busca. ¿Por qué? Porque empiezan a aventarse que tú, que yo, o sea, cosas que realmente luego a la gente que quiere saber realmente qué piensa ese candidato sobre determinados problemas sociales, ¿sí? En concreto, seguridad, servicios a la comunidad, en fin, pues ver cómo los van a resolver. No, luego se la pasan en todo el debate aventándose la pelota, que tú eres esto, tú el otro. Entonces, a descalificar. Eso ha dañado mucho. Ha dañado mucho la credibilidad de las personas en los partidos. La imagen de cada partido ha sido muy dañada por ellos mismos. Así es. Porque al desacreditarse y sacar sus trapitos sucios al sol, como decimos en México, así es, lo único que ha ocasionado pues, es que la gente ya no cree en los partidos, y de ahí que ha surgido la imagen, podemos llamar institución, que se está formando y cada vez adquiere más fuerza los candidatos independientes. Exactamente. Los candidatos independientes es una figura que algunos pensaban que ya estaba obsoleta, no, pero no, y está surgiendo con una fuerza bastante tremenda, porque cuando dicen, bueno, el PAN dijo esto del PRI, el PRI dijo esto del PAN, Morena de todos los partidos, PRD, y se desacreditan. Entonces, las personas que vamos a votar dicen, bueno, yo era por quién voto, ¿no? ¿Por quién voto? Los candidatos independientes, que así surgió la historia en México, con candidatos independientes, pues desde antes de la época de la revolución y en la revolución misma, surge con candidatos independientes, y después ya, pues, vemos que a partir de la revolución, sobre todo, se van formando los partidos políticos ya con más fuerza. Pero la fuerza ahorita se está yendo hacia el lado de los candidatos independientes, que aquí no lo tuvo tanto, no lo sido tanto. No, pero ha habido, por ejemplo, el candidato llamado el Bronco, en el norte del país. Así es, que ganó la en elección. Nuevo León, así es. Y un estado importante por su industria, su comercio, y está gobernado por un candidato independiente que fue en su momento, ¿sí? Ahora, dentro de este proceso electoral, también, aparte de la señora que comentamos, Teresa Castel, como independiente, también entró otro candidato independiente. O sea, estamos viendo que ya ingresaron 2. Ahora, si bien es cierto, este segundo, que es el señor Isidro Pastor, es su nombre, el tribunal finalmente lo revocó
de ese nombramiento por X cuestiones legales que por ahí resultaron. Pero bueno, a lo que vamos es de que dentro de este proceso donde intervinieron los representantes de los partidos oficiales reconocidos, ya hubo la presencia de 2 independientes y que de alguna forma sí estaban participando en este proceso, que uno de ellos, insisto, le revocaron el nombramiento, bueno, pero sí hubo la postulación. La postulación, que es importante. Lo que pasa es que la legislación electoral en México es muy escrupulosa en cuanto a la legalidad y legitimidad de los candidatos. Así es. Entonces, al no reunir cualquiera de los requisitos que establece la misma ley electoral, la misma legislación electoral, perdón, pues lógicamente salió, ¿no? Así es. Y bueno, pues finalmente esta representación, como usted lo comenta, pues es buena, es acertada. ¿Por qué? Porque nos va a dar la visión, ¿sí?, de, o así que ver más allá, ya no de los simples partidos tradicionales, sino ya voltear a ver a esas nuevas gentes que buscan en un momento de una renovación para nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que es bien importante y tenemos que estar muy al pendiente, y a lo mejor hacemos otro programa de esto, porque va a haber bastantes comentarios, bastantes movimientos de los partidos de oposición, vamos a decirle, que pues están en el jaloneo y están esperando los resultados para impugnar la elección. Es más, se estaba hablando de el conteo de voto por voto. Es muy importante que las personas sepan que la demanda se debe de los abogados de cada partido, son a los que les corresponde impugnar y decir que van a objetar toda la elección y el recuento de todas las casillas. Porque lo que pasó en la elección, que fue muy delicado lo que pasó, que hubo una falta también de credibilidad. Lo que pasó en la elección cuando contendieron Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador, los políticos del equipo del partido político estaban diciendo, pues obviamente la primera voz, López Obrador, que impugnaban voto por voto y casilla por casilla, y que querían que se contabilizara todas y cada una de las casillas. Pero cuando presentan la demanda el equipo jurídico, no venía. O sea, ellos nada más impugnaron las casillas donde perdieron, pero jamás lo demás jamás dijeron, queremos ahora sí que toda la elección, impugnar toda la elección, y queremos que se recuente cada una de los votos de las casillas. Así es. Entonces, por eso la gente creyó que el tribunal no le estaba haciendo caso a la demanda del partido, cuando realmente lo que pasó fue una falta de coordinación entre pues el equipo que estaba haciendo la publicidad, la promoción de que había habido fraude, y el equipo jurídico. Entonces, desafortunadamente esto trajo también la falta de credibilidad con el partido ganador en esa época, que fue el PAN. Cuando la verdad, la diferencia que hubo fueron de 200,000 votos. Que es muy poco. Muy poco. Somos millones en el país. Así es. Entonces, era el 1%. Pero por un voto se puede perder o se puede ganar, ¿no? Así es. Y entonces, ante esto, ¿qué pasó? Que los candidatos dijeron, yo gané, pues yo también, ¿no? Así es. Y entonces hubo una mala desinformación y la gente quedó con esa sensación. Nos vamos al corte comercial y regresamos. Muchas gracias.
Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos con Leyes y Justicia, con este tema tan interesante de las elecciones que acaban de pasar, con el maestro Jorge García Zavala Díaz. Gracias, doctora. Pues también es otro punto de tomar en cuenta que en este proceso electoral del Estado de México se considera que fue uno donde hubo mayor asistencia de votantes que en periodos anteriores. Aquí se habla que rebasó arriba del 51-52% de votantes. Como habíamos comentado en un principio, la lista nominal de todas las personas que están registradas como habitantes del Estado de México, estamos hablando de 11.312.917 habitantes registrados, de los cuales, ¿sí?, las mujeres son 5.930.843 personas del sexo femenino. Y en hombres tenemos que son 5.382.074 hombres. Pero lo ideal hubiera sido que se votara en mayor número. Pero bueno, de estas cantidades que mencionamos, tenemos que descontar solamente el 51, casi 52% de votantes que asistieron a las urnas, pero que se considera que fue ya un número interesante de votantes. Y otro número interesante es el de decir que también estuvieron registrados 364 personas con derecho a votar en el extranjero que se registraron. O sea que también tuvimos la asistencia de 364 personas que votaron desde el extranjero en estos comicios del Estado de México. Entonces, ese es otro interesante. Sí. El extranjero es muy interesante, es un tema que nos llevaría mucho tiempo, porque hay, además de la casilla integrada por ciudadanos, también hay observadores. Así es. Ah, también. También hay observadores, es verdad, que son ciudadanos que participan con su presencia, porque pues no pueden intervenir. Sí, ¿no? Participan con su presencia para verificar que todo esté bien. Hay visitantes extranjeros. También. Visitantes extranjeros.
Por eso se dice que en México las elecciones están blindadas, son muchos ojos. Exactamente. Y también hay otros participantes no menos importantes que son los que votan en el extranjero. Exactamente, y en este caso lo hubo, entonces también son de tomarse en cuenta. Y ahorita que vuelve a comentar sobre los observadores, cabe mencionar que de acuerdo ahorita a informes que ha dado el Instituto Estatal Electoral del Estado de Coahuila, donde también se llevaron elecciones, se hace referencia a que ha habido impugnación de que algunos paquetes con las boletas fueron abiertos y que en un momento dado había ya un manipuleo de los mismos. Pero se ha constatado que no es que estén abiertos. Lo que pasa, y yo creo que en un momento dado la explicación que da la autoridad electoral se me hace sensata, es en el sentido de que los que participan ya como autoridades en la casilla, que es el presidente, secretario, son ciudadanos que al final de cuentas no son servidores públicos, no están involucrados todos los días con este tipo de procesos. Entonces, ellos llegan al momento en que están sujetos a una presión de todos los partidos que están en ese momento en la casilla, más los observadores, bueno, todos los que están viendo que se esté haciendo el recuento correcto. ¿Qué es lo que llega a pasar? Que al momento de que hacen el paquete, por alguna circunstancia, se les olvida enfajillar. Entonces, remiten el paquete ya a las oficinas centrales y claro, cuando llega ya, pues no llega con la cintilla correspondiente y entonces dicen los partidos, no, ya está violada ese paquete y se tiene que anular el proceso. No, lo que en un momento se hace es únicamente, en todo caso, es el recuento de ese paquete, nada más, pero no va a afectar a todo el proceso. Pero bueno, esas son cuestiones que en un momento dado se presentan y se seguirán presentando contienda tras contienda, porque como decíamos, y usted ciertamente lo decía, no le gusta perder a la gente. Y bueno, y tomemos en cuenta que en provincia pues hay las casillas rurales. Así es. Y luego tienen que pasar el río, ¿no? Sí. Y lo tienen que hacer en burro a caballo, como se pueda. Así es. Y entonces ahí sí hay un movimiento ahí de los paquetes, que no es que haya una manipulación y un desaseo. Así es. Sino es por las circunstancias mismas del traslado de los paquetes. No, pues simplemente tenemos el estado de Oaxaca, que en este caso no fue no intervino en este proceso, pero comprendemos, es un estado que tiene 517 municipios, me parece, si no me recuerdo, pero son arriba de 500 municipios, y municipios que están alejados de lo que es la ciudad capital. Y desde esas rancherías, porque algunas son rancherías, tienen que trasladar todo el paquete electoral a las oficinas sedes. Entonces, todo lo que implica. Todo lo que implica el traslado. Y además tienen que ir acompañados, así como de los resguardados. Representantes electorales. Así es. De los representantes de los partidos políticos electorales. Entonces, pues hay todas estas circunstancias que son cuestiones geográficas, son cuestiones humanas que intervienen en todas estas situaciones. Por eso se previó la figura de la nulidad en un momento determinado. Pues sí. Para que no haya, para que haya la certeza y para que haya la transparencia, que es muy importante. Pues ya considero que se nos está terminando el tiempo. Ya nada más para finalizar, es para conocimiento de todos que los representantes que ya salgan legalmente y oficialmente triunfadores van a tomar posesión hasta ahora el 14 de septiembre de este año. Y todo indica que de aquí al domingo, ya que se haga el cómputo total, se entreguen las constancias del cargo. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Leyes y Justicia. Le damos las gracias al maestro Jorge García Zavala Díez y nos vemos para el próximo programa. Muchísimas gracias por haber estado acompañándonos en este programa. Gracias. Que esté muy bien. Hasta luego.